Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sujeto Trascendente y Transeúntes, nunca intransigentes. ¿Qué tal? Pues estábamos platicando en el capítulo pasado, en el programa pasado, que el patrimonio intangible es algo que francamente pues no se entiende. El detalle es que si se entendiera, bueno, no tendríamos muchas de las broncas que tenemos en el país. Vamos a observar en este capítulo un poquito la problemática antropológica para aquellos que no conocen este tipo de situaciones. Quizá se puedan encontrar de alguna manera en las mismas problemáticas si pertenecen de cualquier manera al sistema universitario mexicano, independientemente de si es particular o pública la universidad estatal a la que ustedes pertenecen. Entonces, bueno, el patrimonio cultural ya se ha dicho tangible, intangible, ya entendimos la vez pasada material, inmaterial y tenemos entonces en cuenta que lo intangible pues son las acciones y son las personas y todos estos valores que nosotros consideramos pues importantes para el diario acontecer y recreacional de nuestras vidas. Entonces, bueno, sí considero aquí muy importante que, dadas las pocas delimitaciones del patrimonio intangible, vayamos haciendo algunas acotaciones porque, miren, lo que es la realidad de las cosas. En la antropología mucho se ha estudiado a los grupos tradicionales de nuestro país, pero muy pocas personas se han dado a la tarea de defender a estos grupos. Todos en realidad en la actualidad necesitamos una cierta defensa precisamente por las problemáticas que no encuentran un cauce hacia la solución. Entonces, bueno, a final de cuentas, ahí también todos nos encontramos como ciudadanos en estas problemáticas, ¿verdad? De que los servidores de gobierno o muchas veces también ya las empresas caen y cometen el pecado de contratar personas que no están listas para atendernos. Les digo, en todos los ámbitos. Entonces, el asunto es que si no están listos para atender personas, para ser cordiales, ¿verdad? Con gente que definitivamente no les caiga bien por alguna razón, porque hasta para caer bien no se necesitan razones, caer mal, perdón. Entonces, bueno, los antropólogos no tuvimos, y ahí sí me incluyo como antropóloga social, no tuvimos el coraje para salir a la luz pública y decir, ¿saben qué? Nuestros grupos sociales adolecen, no solamente tienen sus bellas costumbres, sus bellas tradiciones, sino que adolecen económicamente, políticamente, en cuestiones de salubridad y en todas las cuestiones que finalmente son todos los pueblos a los cuales nosotros nos referimos como la mexicanidad. Me refiero, nosotros somos la mexicanidad, pero sí, en esta escuela antropológica que hemos estado llevando hasta la fecha, entendemos como la mexicanidad a toda esa población que está en áreas rurales y que necesita ayuda. En ese sentido, sí se ha visto que necesitamos llevarles algo, darles algo, herramientas, alimentos, necesitamos llevarles carreteras, necesitamos... Correcto. Yo creo que eso, como vislumbrarlo, porque la antropología no ha dado ese salto cuántico, que es lo que sucede cuando una ciencia permea a las otras. Porque si se ha dado un salto económico, como dicen hoy en día, hacia la economía circular, pues algo tuvo que haber pasado técnicamente como para que todas las demás ciencias tengan una influencia y se vean en la necesidad de analizar esos saltos cuánticos para poder recrearse a sí mismas y consentir las organizaciones que vamos observando en el camino como antropólogos que somos. Entonces sigo esperando que alguien tenga a bien a asirse a esta visión cultural que yo tengo
dado que si no existe el coraje para defender estas organizaciones y estos grupos sociales que son minoritarios, y si solamente nos conformamos con coexistir institucionalmente y decir, bueno, subsisten y aparecen en el mapa y los tenemos dentro del mapa, bueno, pues lo que estamos haciendo es enclaustrándole las dinámicas a toda esta gente. Es la realidad, eso es lo que está pasando. Entonces, no conocemos su patrimonio más que a través de la revista especializada, no conocemos más que a través de los mapas especializados, ¿verdad? Y si quiero saber un poquito más sobre esa población, pues siempre la veo ajena, ¿no? Que es un concepto que se utiliza mucho en una aparente democracia. O sea, yo puedo decir de ti que apareces en el mapa y puedo decir tienes estas y tales cuales virtudes y tienes tales y cuales defectos y y con eso me conformo. Yo me voy a mi desayuno con mis colegas, nos vamos a los congresos, hablamos de ustedes y ustedes pues aparecen solamente en el mapa. Entonces ese tipo de cosas son una verdadera problemática para las ciencias sociales. Amigos, tiene que ver porque ya les comentaba yo que en la antropología pues hemos visto cómo los grupos sociales se organizan, se crean, se recrean y también se van menguando y desaparecen. Entonces, bueno, en toda esta evolución de la comprensión del patrimonio intangible, el que una persona prefiera esta cosa o la otra, pues nos hace observar efectivamente el carácter social y su comportamiento. Entonces, bueno, si yo no conozco este tipo de situaciones, ¿verdad? Si yo las paso por alto y me dejo llevar por lo que los medios de comunicación masivos me imponen, pues en ese sentido yo la verdad no tengo, digamos, las herramientas noseológicas, es decir, yo no tengo el cómo aprender a conocer este patrimonio, y eso es preocupante en términos antropológicos, porque la gente no tiene contacto con esta información. A mí me dicen, oye, pero es que tú, ¿cómo puedes, en el sitio arqueológico, ¿no? ¿Cómo puedes tú definirme de dónde a dónde es Mesoamérica? ¿Por qué un historiador no me puede definir de dónde a dónde es Mesoamérica? Bueno, un historiador que se haya ocupado de las ciencias antropológicas, revisarlas, quizá tenga una noción, pero en realidad el concepto nace desde la antropología social. Y bueno, más allá de hablar del concepto y de que yo te delimite en el mapa de dónde a dónde y cuáles son las características, bueno, que para eso bien me puedes echar una visitadita en el sitio arqueológico y hablamos al respecto, pero más allá de esto, las herramientas con las que tú puedes contar, pues no están a tu disposición. Tú no puedes conocer realmente este tipo de conceptualizaciones, porque pues te tienes que especializar o bien tienes que interesarte un poquito más de lo que normalmente te interesas en lo que se ve a la mano, a la vista. Entonces, bueno, pues aquí en términos prácticos, porque acuérdense que yo les comento que hay que estar en el aquí y el ahora, en términos prácticos, cuando tú ves a la sociedad juzgando, criticando, opinando lo que no comprendemos, o ellos opinan en lo que no están comprendiendo en realidad. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una remembranza de lo que dijimos sobre la culpabilidad de por qué no existe el progreso, por qué no logramos este desarrollo y por qué México sigue atorado en las ciencias sociales. Bueno, pues vamos a decirlo. En la parte educativa ya habíamos comentado que nuestra manera de tratarnos pues tiene que ver en cómo nos evaluamos, cómo nos observamos unos a otros. Si yo todo el tiempo te estoy pendejeando, y disculpen ustedes el término que tengo que utilizar aquí, pero pues, finalmente tenemos que hablarle a la pluralidad. Entonces, si yo todo el tiempo me la paso diciéndote lo que no sabes hacer y que te sale mal, y que yo lo podría hacer mejor que tú, bueno, pues no tarda quien me conteste y me diga, ¿sabes qué, Diana? Pues hazlo tú, efectivamente.
y ya voy a levantarme, lo voy a hacer de mala gana, lo voy a tratar mal a la persona. De hecho, hasta lo puedo tratar de personaje, no de figurín, porque no me sirve de absolutamente nada. Y ahí nos podríamos echar una cantaleta mayor y podríamos meternos en unas conjeturas tremendas actitudinales, porque pues realmente nos vamos a caer mal. Que eso es lo que sucede en la cotidianidad, ¿no? Con el clásico pensamiento. Y entonces, bueno, pues para poder aplicarnos en el aquí y en el ahora, aquí hay cosas que yo quiero aclarar. Miren, mucho se dice en la televisión, es que la cultura de la violencia, es que es la cultura de la pedofilia, es que la cultura del narco. Vamos a aprender esto en Sujeto Trascendente y Transeúntes Nunca Intransigentes. No podríamos llamar cultura a este tipo de manifestaciones o de fenómenos que se desbordan en la criminalidad. No, esto no es cultura. Para eso tenemos otros términos en las ciencias sociales que se llaman transculturación, aculturación, contracultura, que se llaman de muchas formas. Precisamente por eso digo, el que tú tengas un cierto conocimiento no te da las herramientas completas para juzgar el fenómeno que tengas enfrente. Por eso es la importancia de la investigación y por eso es la importancia de ser profesional en lo que se hace y no dejarnos llevar nada más por las emociones. Entonces, para poder atender estos sujetos trascendentes de la realidad, es decir, estos intangibles de la cultura, pues primero tenemos que empezar por comprender de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de cultura es porque hay una organización social y efectivamente nos trae como resultado el ritual, la tradición, la costumbre y nos trae algo que verdaderamente es observable y admirable. Si estamos viendo que la situación es retrógrada y si estamos viendo que la situación se presta para la violencia, para la muerte, para la catástrofe, para el caos, no es cultura. Así de sencillo. Eso no es cultura. Eso se le puede llamar, a lo mejor está en proceso de convertirse en cultura. Pero no, si tú estás tratando las cosas de manera caótica y estás desperdiciando recursos y estás desperdiciando talentos de la gente y estás menospreciando, pues no estamos hablando definitivamente de cultura. Entonces, para que estemos hablando de lo mismo, necesitamos reparar en estos términos de manera sustantiva, en estos conceptos. Entonces, no tiene relación una cosa con la otra. Entonces, bueno, pues sí, hay que tener esta relación transversal y hay que tener foros en los que podamos definir específicamente en las cuestiones que hace falta la antropología. Entonces, bueno, esto nos lleva a una problemática de identidad. Los mexicanos hemos tenido que a comprender nuestra identidad a golpe y porrazo, como muchos otros países. Pero a lo que voy es que si observamos el carácter social, pues sí hay regiones en las que el carácter es más aguerrido, hay regiones en las que el carácter es más laborioso, hay regiones en las que el carácter es muy pausado, ¿no? Y tenemos ejemplos de personalidades varias. Cuando en pedagogía nosotros decimos, bueno, pues vamos a definir un perfil democrático, en el caso de sujeto trascendente, con la sustentabilidad cultural, pues nosotros no pretendemos decir así tiene que ser. Nosotros pretendemos hacer esta conversación contigo, este diálogo, pretendemos rescatar cuáles son los sujetos trascendentes entre nosotros y una vez que rescatemos los sujetos trascendentes, entonces los vamos a relacionar con lo que nosotros consideramos es la sustentabilidad cultural mínima,
que tenemos que promover entre nosotros para poder tener una organización cada vez más general, más global, pero empezando desde lo local. Y no quedarnos con la idea de que, bueno, pues si yo estoy en la localidad del conocimiento, aquí en esta localidad del conocimiento me aferro. O si yo estoy en esta globalidad, me aferro, porque el problema de ir y venir, ¿no? De lo mínimo a lo máximo, es lo que pasa justo con la identidad. O sea, uno se pierde entre esta globalidad y esta particularidad, ¿verdad? Buscando la perfección y de ida y vuelta, y la perfección nos hace ególatras, nos hace vanidosos, nos hace personas que reprochamos, nos hace personas voluntariosas, engañabobos, dicen. Y bueno, pasarse de listos, pasarse de lanza es una de las cuestiones que también surgen. Entonces, por eso nosotros en Sujeto Trascendente, Transeúntes Nunca Intransigentes, pedimos que se junten con nosotros para observar esta clase de cosas que no están creando cultura, que no están ayudando al progreso. Es de una manera pacífica, pero sí nos vamos a enojar, no se los niego. La verdad es que cuando se me presenta una situación difícil, lo primero que hacen las personas conmigo es enojarse. Evidentemente yo trato de explicarme lo mejor que puedo y a veces subimos el tono. Sin embargo, no se trata de enojarnos por enojarnos, sino se trata de explicarnos y argumentarnos mutuamente qué es lo que estamos buscando y hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos a dónde queremos ir. Tú sabes a dónde quieres ir, qué es lo que quieres. Y si tú quieres verlo por la parte emotiva, pues está bien, ¿no? Puedes acudir con el psicólogo para que acomode tus sentimientos. Puedes ir con el psiquiatra para que las reacciones neuronales y nerviosas, bueno, pues se cuajen con lo que tú quieres observar. Pero la verdad es que nosotros te ofrecemos algo más. Te ofrecemos en la comodidad y en la tranquilidad de un lenguaje cotidiano, te ofrecemos observar la universalidad del conocimiento que está ahí, intangible, que lo puedes ocupar y que además lo puedes hacer tuyo para hacer y construir la cultura de la forma democrática que mejor le viene a cada uno de nosotros. A solas y en conjunto. Pero esta comprensión, insistimos, ¿no? Entre el ida y vuelta, entre lo general y lo particular, se torna difícil. Todos queremos la perfección, todos queremos justicia. Pero no aprendemos a ir y venir sin criticarnos, sin juzgarnos, sin envenenar nuestras almas. Somos México, no se te olvide. Si ponemos hoy el ejemplo de que las personas que están haciéndole daño a un país no pueden llegar a hacer lo que se les pegue la gana, pues vamos a ponerlo de una vez. Nos la vamos a llevar por la tranquila, ¿no? Por la vía pacífica, pero sí tenemos que tomar decisiones firmes. Y lo que sea de cada quien es que si nosotros tenemos esta oportunidad de revocación de mandato del presidente actual, bueno, pues tendremos más adelante la revocación de cualquiera de los funcionarios, eso espero, por supuesto, yo no puedo garantizar eso, pero tengo esta idea y la quiero compartir con ustedes. Y pues la verdad es que sí tenemos que revocar los mandatos de toda persona que se burle de nosotros, porque para burlas la verdad es que México ya está cansado. Entonces, bueno, la identidad no se ha podido homogeneizar, porque tampoco queremos que sea homogéneo, pero me refiero en cuanto al lenguaje universal, no se ha podido comprender que finalmente lo que tú decidas hacer, pues es una situación que tiene que estar dentro de los límites de la legalidad. Por eso existe el término democracia, precisamente para ajustar esos límites de la legalidad y no hacer con la legalidad lo que se nos pegue la gana. Trabajar en conjunto, opiniones de conjunto, eso es lo que necesita el sistema
estatal mexicano. Entonces, no vamos a culpar al Estado. Nosotros somos los ciudadanos y somos los que hemos permitido que ciertas personas estén ahí trabajando y los estamos manteniendo. Entonces, bueno, ya basta, tenemos que sacarlos de ahí y tenemos que ponernos nosotros. Y no me refiero a que como lo hicieron ellos, que vienen y nos quitan los fideicomisos y nos quitan las cosas, sin comprender absolutamente nada, ¿no? Y tenemos una cantidad de muertos, pues que la verdad pues no podemos seguir soportando, no podemos aguantar este tipo de decisiones retrógradas. Entonces, bueno, pues nos vamos por la revocación de el que está y los que vengan. Aquí vamos a estar porque para eso somos mexicanos, para salir adelante. Y sí, vamos a voltear a ver a Chile, porque Chile nos está poniendo un gran ejemplo y México merece salir adelante sin guerras. México merece salir adelante sin groserías, sin problemas de comunicación. Entonces, tenemos que resurgir como los comunicadores que somos en México, porque en verdad que lo somos, pero vamos a ajustar este diálogo para que no nos hagamos daño. Ya se los recordaba yo la vez pasada también, no hay que hacernos daño. Transeúntes nunca intransigentes también. Tenemos 2 canales en YouTube y espero que les esté gustando escuchar un poquito de ciencias sociales, antropológicas y pedagógicas. Con nosotros aquí en Sujeto Trascendente, bueno, pues el día de hoy estamos en la observación de estas situaciones problemáticas que quizá podríamos resolver nosotros los antropólogos, empujando un poquito más la sensibilización de las sociedades, de las organizaciones sociales hacia los otros, hacia lo que les es ajeno. Entonces yo, la verdad, sí, yo estoy de acuerdo en que se tiene que dar el salto hacia la democracia, hacia la humanidad, pero que además este salto de la democracia y de la humanidad para poder continuar con nuestro aparato, nuestra matrix, diríamos, ¿verdad? Con nuestro aparato de socialización, nuestro aparato democrático que nos permite llevar una vida decorosa a muchos de nosotros, que falta mucho que hacer, pero finalmente pues sí, estamos en vías de mejorar por la vía pacífica. Entonces, bueno, pues estamos ya aquí viendo las necesidades que tienen las ciencias antropológicas para poder ser comprendidas y sobre todo para que las sociedades y organizaciones sean comprendidas. Bueno, el primer problema que nosotros vemos es el concepto de lo intangible. Ya lo habíamos platicado la vez pasada. La intangibilidad es un ritual, es una tradición, es una costumbre, es un hábito. Entonces ahí hay que preguntarnos nosotros mismos, ¿verdad? Como individuos, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros roles en la vida, cuáles son nuestras costumbres y si tenemos tradiciones con la comunidad, cada cuándo, cómo, dónde, etc. Entonces, lo que es intangible lo vamos a observar a través de estos hábitos, de estas cuestiones que estamos viendo en este momento, y pues ahí es donde la antropología para mí es una situación difícil. Yo la verdad es que escogí al grupo social de astrónomos del Instituto de Astronomía de la UNAM. Entonces ahí yo ya me salí, como quien dice, de lo tradicional, porque la antropología tradicional pues te lleva hacia los grupos indígenas. Ha sido todo un movimiento, ¿verdad?, que ha llevado a cabo el país para visibilizar a estos grupos y para que estos grupos estén participando de la democracia que nosotros estamos pretendiendo. Muchos grupos indígenas no han querido participar precisamente por la corrupción y por los robos que se han cometido al interior de las instituciones. Y peor aún, cuando las instituciones han buscado empresas que los secunden, y entonces las empresas también secundan estas barbaridades. Esto sí es una problemática, porque entonces
ahí empezamos a ver otras cosas que son intangibles, pero que ya no forman parte de la cultura. ¿A qué me refiero con esto? Yo como antropóloga tengo que defender al grupo social que yo estudié. No sé cómo le voy a hacer porque para defensa de los pueblos, hasta ahorita solamente las personas que se dedican a las asociaciones civiles y a los derechos humanos tienen una gran trayectoria para decirnos cómo hacerle, pero nosotros desde la carrera, desde la profesionalización del conocimiento, no tenemos el acercamiento con otras instituciones, a menos de que nosotros lo provoquemos, digamos, personalmente, como por el interés que tengamos sobre alguna situación, fenómeno estudiado de la agrupación que estemos estudiando. Pero en realidad, en términos reales, en términos institucionales, a pesar de que existen los términos, no existe en la acción la relación entre la antropología y la defensa de los derechos humanos. Yo no dudo que sí exista, porque evidentemente lo hay. El problema es que los antropólogos, si no encontramos trabajo, es porque no logramos entrar o penetrar en la sensibilidad de las problemáticas del resto de la cotidianidad para todos, ¿verdad? Y no logramos que se nos valore esta sensibilidad que nosotros tenemos. ¿Y cómo darnos a entender si nosotros manejamos pura subjetividad? Bueno, objetividad, por supuesto, en cuanto a que el grupo que manejamos es de tal edad a tal edad, de tal localidad, de tal país, de tal situación económica, tal rubro, el contexto de tales personas estudiadas, pues se maneja de este y cual forma. Pero, ¿de qué me sirve como administradora, en este caso, del pueblo? ¿De qué me sirve a mí saber las características de las personas si yo con estas características no estoy pretendiendo más que manipularlas, ¿no? Que son las cosas que suceden. Entonces lo manipulo conforme mis intereses, ¿no? Yo me voy a hablar de mi grupo social, por ejemplo, ¿no? Me voy a hablar de mi grupo social a la academia, con los colegas comparto, ellos donde están en el mapa, donde aparecen, la cantidad de población que habla determinado lenguaje, determinado dialecto. Bueno, muy bien, yo ya tengo todo eso, como les digo, pues yo tengo la información completa, pero no hago nada en cuanto a la administración de los recursos públicos para ellos. No hay esta relación, primero porque los contemplo ajenos. Segundo, porque pues tenemos un presupuesto destinado y probablemente no lo sabemos repartir o simplemente no nos alcanza. Y a la hora de la realidad, los que pelean por su identidad son los que más se escuchan, y eso es algo así como lo que decimos en México, el niño que no llora, no mama, así se dice. Esto por supuesto quiere decir que desgraciadamente hemos caído en este pecado capital, diría yo el octavo, de tenerle que rogar a la gente para que nos haga caso. Y eso es bastante drástico, es una cuestión que pues, no debería de ser. Y precisamente para que podamos nosotros entendernos, Sujeto Trascendente te invita a hablar de este tipo de cosas en materia social, en materia antropológica y pedagógica, ya que estamos cometiendo errores. Ya decíamos en el capítulo pasado, las mayorías cometen errores. ¿Por qué tenemos que decir las cosas como son? Mira, en la actualidad, si tú lo observas con detalle, te vas a la televisión, te vas al radio, y las personas hablamos, criticamos, juzgamos, opinamos, etc. Y decimos la cultura de la violencia, la cultura de la pedofilia, la cultura... No, momento, esto es antropología. No es cultural, lo que no es una organización social con beneficio social. Si yo veo por mi beneficio,
Si yo veo por el beneficio de la pedofilia, o veo por el beneficio del narcotráfico, o veo por el beneficio de cualquier cosa criminal y caótica, no es cultura. Se le llama contracultura, se le llama aculturación, es decir, sin cultura, o si está en proceso de vamos a ver si esto resulta bueno o no para una sociedad, para una organización, se le puede llamar transcultural, que eso es, por ejemplo, lo que le pasa mucho al turismo, ¿no? Ya que yo les he platicado que también estoy involucrada con el turismo como guía de turistas. Entonces sí tenemos algunos conflictos transculturales en nuestro pensamiento, las personas que convivimos con muchos extranjeros y las personas que también viajan mucho tienen estos conflictos transculturales, pero eso no quiere decir que sean personas indeseables, no quiere decir que pertenezcan a organizaciones indeseables. Están en el proceso transcultural simple y sencillamente porque conviven con distintos contextos, ¿ok? Y tienen costumbres, evidentemente, de ambas partes o varias partes, y esto es lo que podemos ir analizando. Entonces, las características sí importan, las formas sí importan, los modos sí importan, y todo esto es la subjetividad a la que no le ha querido entrar México en términos teóricos. Todo el mundo dice, ay, es que es subjetivo. Sí, pero es que tú no puedes llegar a la objetividad si no pasas primero por la subjetividad. Entonces, primero son los argumentos subjetivos y después la objetividad es ya la conclusión, ya es la determinación de lo que has subjetivado. Entonces, eso es muy importante porque esas son las problemáticas antropológicas. La antropología no se ha enfrentado con su subjetividad a la objetividad del mundo, y entonces el mundo no comprende nuestra sensibilidad y el mundo no nos da trabajo, para qué más que la verdad. Entonces, bueno, pues la realidad es caótica porque nosotros observamos que la identidad es un todo complejo dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro ser, de nuestro existir, de nuestro quehacer, que no estamos colocando como el rompecabezas las piezas en el lugar correcto. Entonces, para eso nos atrevemos nosotros a hablar de estas cuestiones subjetivas para podernos ir entendiendo en el camino y poder entender las razones por las cuales tenemos que revocar los mandatos de los próximos y subsecuentes malos funcionarios. Bueno, la realidad entonces que nosotros estamos observando es una realidad del carácter social, que es un carácter social que está dando palos de ciego, que es un carácter social, bueno, que se enoja todo el tiempo, que reprocha, que tiene berrinches. Es como un niño que está creciendo y que está aprendiendo que hay cosas que duelen, pero que finalmente son importantes y vale la pena conservarlas. Y hay otras cosas que no duelen, son maravillosas, divertidísimas, pero que sinceramente vale la pena olvidarlas. Entonces, ese tipo de cosas subjetivas, amigos, es en donde no nos estamos poniendo de acuerdo nosotros. Sujeto trascendente te invita a hablar de las cuestiones subjetivas para después llegar a una objetividad mucho mayor y además que las circunstancias se puedan comprender y nosotros nos podamos sensibilizar un poquito más. Entonces, bueno, para podernos dar a entender y para podernos comprender cada vez mejor, vamos a decir algo. No, insistimos, no es cultural lo que no tiene pies ni cabeza. Es transcultural, es acultural, es contracultural, es cualquier otra cosa menos cultural. Entonces, insisto, para que podamos irnos bien por este camino, lo que es cultural implica organización social y beneficio social. Con eso nos quedamos para la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la sigan pasando bien. Acuérdense irse a anotar por lo de la revocación de mandato. Yo sí estoy con la idea de que si ponemos el ejemplo hoy, más adelante tendremos menos problemáticas. Perdón, es que me di cuenta que hice la misma posición que la foto que le sacaron a este Obrador, y la verdad es que pues, es una posición cualquiera. Pues, cuando uno ya está viejito, miren,
Cuando uno ya tiene comodidad y ya tiene, bueno, ¿por qué criticar ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas, la verdad es que nos hacen perder el tiempo con el pensamiento y estamos criticando cosas que nos hacen perder verdaderamente el tiempo cuando nuestras prioridades las estamos relegando. Y nuestra prioridad es tener el Estado que merecemos, México merece organización, México merece orden. No necesitamos adiestramiento, porque la verdad es que somos ciudadanos, la mayor parte de nosotros. Y si tú quieres un hijo adiestrado, adelante. Yo tuve nosotros nacimos libres, nacimos con responsabilidades, conociendo la democracia, y por eso tenemos las herramientas para salir adelante solo con los argumentos y nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras convicciones. No necesitamos adiestrarnos y no necesitamos seguir órdenes. Nosotros podemos hacer la diferencia en el aspecto de que todos queriendo lo mismo podemos ponernos de acuerdo. Y eso es a lo que te invita Sujeto Trascendente. Te esperamos en el siguiente capítulo para seguir conversando.